Dios le dice a Noé, porque dice que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continua la maldad. Dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres, y había gigantes, y dijo Jehová, rearé de sobre la tierra, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho, dice el Señor. Y eso hizo que Dios se decidiera a destruir todo lo que había en la tierra. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice, estas son las generaciones de Noé, Era un varón perfecto, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice que Noé caminó con Dios. Y engendró Noé 3 hijos que eran Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿De qué estaba la tierra en aquel tiempo? Llena de violencia, cuando Dios decidió destruirla y deshacerla de sobre la faz de la tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y miró Dios la tierra, y aquí dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra, bendito sea el Señor. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo, porque la tierra está llena de violencia. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca. Mandó a hacer aposento y la calafateará con brea por dentro y por fuera. Después explicaré lo que es brea para que mucha gente entienda. Pero mientras tanto vamos a seguir. Y de esta manera dice la palabra que le dio toda para entrar al punto de lo que nosotros queremos leer. Dice que le dio todos los diámetros de cómo tenía que hacer el arca. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, le dice el Señor a Noé, y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Todas las aves y toda la carne y todos los ganados, cada uno de su especie, le dijo el Señor que la meterá en el arca. De las aves según su especie, de la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tenga vida. Y hizo Noé así como Dios le había dicho y conforme a lo que Dios le había mandado. Bendito sea el Señor. Vámonos con esta primera parte a explicar cuál era la realidad, porque todo es político. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esta sociedad donde Dios decide destruir la tierra con un diluvio? Dice la Biblia que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre era de continua la maldad. Entonces, esto era una sociedad civilizada donde existía un gobierno político instaurado en esta ciudad de donde vivía Noé. Había un gobierno, existía un gobierno político y existían seguro alcaldes y existía todo eso. Y existía una clase empresarial y existía un gobierno, y si donde hay gobierno, hay entonces instaurado un sistema militar para proteger a la sociedad y para proteger a la población, porque toda sociedad organizada tiene, que hay un gobierno constituido, bueno, pues necesariamente tiene un ejército y tiene militares. Ahora se usan policías, pero en aquel tiempo eran guardias que cuidaban las ciudades. Y entonces nosotros tenemos, para evaluar la situación política que existía en el tiempo de Noé, básicamente
nosotros tenemos que ver qué era lo que estaba sucediendo con Noé. O sea, qué existía en aquella sociedad donde vivía Noé. ¿Cómo reaccionó el gobierno? ¿Cómo reaccionó? Porque en aquel tiempo había una monarquía, había un reinado. En aquellos tiempos no existía un gobierno democrático elegido como hay ahora cada 4 años un presidente. No, existía un reinado. Y entonces la pregunta es cómo reaccionó el rey, cómo reaccionó el gobierno, cómo reaccionaron los militares, cómo reaccionó el empresariado ante un señor que lo tildaban de loco porque él comenzó a predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia aquí, mis amados hermanos? Me está diciendo que la sociedad que existía en aquel tiempo, tanto político como militar, como económico, bueno, pues vino contra Noé. O sea, ellos le desataron una campaña, una feroz campaña en contra de Noé, tildándolo de loco y llamando a la gente fundamentalmente a que no sigan ese loco y a que cuidado si entraban al arca. Eso es lo que nosotros nos estamos transportando al tiempo de Noé y esta sociedad con un gobierno político, un gobierno económico y un gobierno militar, porque estos son gobiernos que han existido en toda la época, gobierno económico, gobierno político, y no iba a ser la excepción en el tiempo de Noé. Entonces, en el momento que Noé comience a decir, señores, va a venir un diluvio que va a desbaratar toda, no solamente aquí esta ciudad, sino que se va a inundar todo el mundo. Y entonces Dios me habló y para que yo construyera un arca, para que yo le hablara a todos ustedes, para que no perezcan y vengan y entren al arca conmigo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la historia que nos cuenta la Biblia del arca de Noé cuando nos transportamos, cuando nosotros llevamos nuestra mente a los tiempos de Noé? Porque dice Cristo que los últimos tiempos serán como Noé. Entonces nosotros debemos de transportarnos allá para saber qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Porque dice que será como ¿qué? Como Noé. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué razón nosotros definitivamente creemos que vino el sistema contra Noé? Bueno, sencillo, porque al arca solamente entraron sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas y la esposa de Noé. ¿Cuál era el sistema que existía en aquel tiempo? Bueno, que los hijos no son como ahora. Porque ahora en este tiempo los hijos, escucha bien, los hijos se te van y dicen, hasta te matan. En aquel tiempo no, en aquel tiempo los padres tenían poder sobre los hijos. El hijo que no hacía lo que el padre decía era objeto de muerte ante la sociedad, porque eso no existía, la desobediencia. Pero igual la mujer que le desobedecía al hombre podía ser apedreada. Entonces, definitivamente que evaluando la situación de cuántas personas entraron al arca, que fueron solamente los hijos de Noé, la esposa de Noé y la esposa de los hijos, me da a entender de que con la evangelización y con la palabra que Dios le entregó a Noé, Noé no pudo convencer absolutamente a nadie de que entrara al arca. Porque los que entraron al arca, entraron obligados porque él como patriarca de todos sus hijos, los patriarcas tenían poder sobre sus hijos, bueno, pues le dio una orden, ustedes van para el arca, porque yo recibí una orden de Dios y ustedes no se van a perder. Entonces, estos hijos entraron al arca junto con Noé, porque él lo obligó. Pero, ¿por qué no entró más nadie? Ni entraron los padres de las mujeres, de los hijos de Noé, ni entró el suegro de Noé, ni entró la suegra de Noé, ni entraron los primos de Noé, ni entraron hermanos de Noé, no sé si tenía hermanos, la Biblia no lo dice, ni entraron los sobrinos de Noé, bueno, no entró nadie. Y se supone que la gente tiene familia, tiene primo, tiene sobrino, tiene tío, tiene amigo, tiene pana, gente que tú quieres mucho y que tú lo convences. Noé no pudo convencer absolutamente a nadie que entrara al arca. ¿Por qué razón? Porque el sistema político, militar y económico, escuche bien, porque el sistema político, militar y económico
que existía en la época de los tiempos de Noé, bueno, pues ese sistema le vino con todo el poder del Estado, con todo el poder económico del Estado y con todo el poder económico empresarial. Le desataron una campaña de publicidad por el Facebook y por el Twitter que había en aquella época, por los periódicos y por donde sea. Desacreditaron al pobre Noé diciendo que estaba loco. Y me voy más lejos aún. A lo mejor el rey tiró un decreto que todo aquel que ose entrar al arca junto con Noé podría ser apedreado y podría ser llevado a la silla eléctrica. Nada de esto lo dice la Biblia. Pero es que nos están diciendo que no entró nadie. Y no es posible. Porque siempre hay gente que sigue gente. Ahora mismo salen locos con una secta por ahí diciendo que ellos son Jesucristo y lo siguen multitudes de gente. No puede ser de que Noé no convenciera absolutamente a nadie. No convenció a nadie porque el sistema vino contra Noé. Porque los militares vivían mosca al lado del arca cuando ya estaba construida, mirando a ver quién intentaba penetrar al arca. Más o menos, ahorita le voy a explicar a dónde fue que ellos no entraron y qué era verdaderamente el arca. ¿Qué tipología de cosas representaba o de hombres representaba el arca? Entonces, definitivamente, no fue que Noé fracasó en su discurso y en su prédica para que la gente viniera, para que la gente le creyera a un hombre que se fajó a construir un arca tan grande y que solamente los animales y su familia entraran. Los animales entraron de manera sobrenatural. Los animales no entraron porque él fue a buscarlo, de que él salió a buscar un perro, un vaco. No. Los animales llegaron solo al arca. Y como llegaron solos y los animales no eran de nadie en aquella época, los ganados estaban por donde quiera, silvestre y como quiera, bueno, pues nadie podía oponerse a que un animal llegara y entrara. Además, ¿quién se le va a parar adelante a un elefante que vaya a entrar a un arca? Ningún militar de eso de que con una espada podía hacer eso. Entonces, solamente los animales entraron al arca, que es una tipología de Jesucristo. Solamente los hijos de Noé entraron al arca porque él lo obligó y porque el sistema no pudo contra sus hijos, porque en aquel tiempo usted adquiría un derecho de propiedad sobre sus hijos y también ese derecho de propiedad existía sobre las esposas. Entonces nadie podía arrebatarle a estos hijos y a estas esposas que entraran al arca. Pero nadie, seguro Noé le predicó a los funcionarios, a los alcaldes, a los síndicos, a los senadores, le predicó, incluso fue al mismo palacio y le predicó al rey: rey, va a venir un diluvio. Como los tiempos, recordemos que en aquel tiempo uno veía, los reyes se veían. Recordemos que este muchacho fue a donde el rey de Nínive, Jonás, fue donde el rey de Nínive y le predicó, y el rey de Nínive se arrepintió. Pero esta gente del tiempo de Noé no creyeron en la propuesta de Dios que Dios le llevó a Noé. Y no creyeron, y no solamente que no creyeron, sino que se opusieron tajantemente a que cualquier persona penetrara el arca, que era Jesús en aquel tiempo. Entonces, aquí hubo qué estrategia política, qué estrategia militar y qué estrategia económica se usó para repeler y para prohibir que entraran al arca que Noé había fabricado. Bendito sea el Señor. Definitivamente que le aplicaron el poder. El rey tiró un decreto, puso el anillo y dijo: todo aquel que se acerque al arca. Quizás no le prohibió que entrara al arca porque Noé estaba predicando y porque las leyes podían favorecerlo. Pero quizás el rey tiró un decreto y dijo: todo aquel que se acerque al arca va a ser echado a un horno de fuego, como lo hicieron a Daniel. Y quizás el empresariado dijo: todo aquel que vaya y ose pasar cerca del arca, bueno, pues nosotros lo vamos a cancelar del trabajo. A ver qué me importa mi trabajo si viene un diluvio y nos va a acabar a todo. Y los militares estaban posados alrededor del arca para que cualquiera que pensase penetrar al arca fuera detenido y apuñalado inmediatamente. Entonces, para todo esto se utilizaron estrategia militar, estrategia política
y estrategia económica poderosa para impedir que en el arca pudieran penetrar personas y que pudieran pasar a vivir el nuevo siglo y el nuevo mundo. Por eso todos los descendientes de esta nueva era fueron descendientes de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, y sus esposas que no tienen nombre. Es bueno señalar y decir que Sem, Cam y Jafet son una tipología de los hijos de Adán. Los hijos de Adán eran Caín, Abel y Set. Y estos eran Sem, Cam y Jafet. Son una tipología, venían como descendencia. Entonces había uno que se llamaba Cam, que era medio bellaco, que quizás yo supongo que no era un ganadero rico que pudo coger todos sus recursos para emplearlo en construir esa arca. Y seguro el hijo bellaco, que era Cam, que de donde salieron los cananeos, le dijo: papá, ¿tú estás seguro que esto vale la pena? Y si no llueve, y si no viene diluvio, y nosotros metidos en esa arca, pues nosotros vamos a perder todo. Cuando nosotros nos metamos al arca, todo el mundo va a venir a coger nuestra tierra. Lo vamos a perder todo. Hay que ver al tormento que se enfrentó Noé, porque hasta su propia familia fueron doctrinados. Seguro cuando salían los hijos, yo supongo que cuando los hijos salieron a buscar madera por ahí, ellos vinieron donde el viejo y le dijeron: nosotros, todos los recursos de la familia, todo el patrimonio familiar, se nos va a ir a nosotros en la construcción de este barco grande que tú nos mandaste a construir, papá. Entonces nos vamos a quedar sin un centavo. Y entonces seguro Noé le dijo: ¿y qué tú vas a hacer con madera en un mundo que va a ser destruido? El problema es creer o no creer. El problema es que Noé sí le creyó a Dios. El problema es que Noé sí sabía que el mundo iba a ser destruido, pero ellos no lo creyeron. Seguro estos hombres, cuando andaban por ahí, le dijeron: mira, tú eres hijo del loco que está construyendo el arca. Se van a quedar sin un peso porque desde que se monten en el arca le cogemos toda la tierra. Y este tormento sufrieron estos muchachos. Y seguro estos muchachos pelearon con su papá, pero no podían hacerle nada, no podían enfrentar al papá. Si ve así, ahora lo matan a papá y sale de eso, que él no quiere que perdamos todo, que perdamos su Mercedes-Benz, esa casa con piscina que nosotros tenemos, la perdamos y que nos metamos en esa arca para que nos cojan todo. Vamos a matarlo. Y entre todos lo matan, porque ahora te matan los papás y matan la mamá y hasta matan los hijos. En ese tiempo no se podía, porque el castigo por tú venir contra tus propios familiares, contra tu propio padre o contra tu propia madre, era un castigo muy fuerte. Y nadie se atrevía, nadie osaba conspirar contra su primogenitor. Entonces aquí, en esta historia del arca de Noé, existe más. Es una historia religiosa, porque se le manda a hacer un arca a Noé. Pero es una historia política, inmensamente política, porque se utilizó todo tipo de estratagema para impedir que la gente subiera al arca, que era Cristo. Es una historia económica, porque se utilizaron grandes recursos. Si dicen que un presidente aquí en República Dominicana, para no contaminar, no voy a mencionar nombre, que un presidente aquí en República Dominicana utilizó todos los recursos del Estado para imponer un candidato, ¿cuántos recursos no utilizaría ese rey de los dineros de los contribuyentes de aquella época para impedir que la gente entrara al arca? Y dicho sea de paso, este proyecto político de no al arca que tenían los gobernantes del tiempo de Noé fue un proyecto que tuvo éxito, porque absolutamente nadie entró al arca que no fueran las personas a los que Noé tenía autoridad sobre ellos. O sea, triunfó el rey, triunfaron los militares. Pero ¿cuántos recursos gastarían los empresarios para extorsionar, pagar promoción, decir no al arca? Nadie puede entrar al arca, el que entre al arca está votado. ¿Cuánta publicidad se pagaron en la televisión de aquella época? Eso es sentido figurado. No vayan lo de poco entendimiento, decir, en aquel tiempo no había televisión, porque yo no lo sé, que no había televisión. Tienen que explicármelo, que no había televisión, yo no lo sé. Entonces, mis amados hermanos, así como esta historia del arca de Noé, que cuenta una historia prácticamente religiosa, porque Dios se le aparece a Noé, pero la historia se convierte en política, y se convierte en económica, y se convierte en estrategia militar. Y de eso habla la Biblia desde Génesis
hasta Apocalipsis. La Biblia no es un libro religioso solamente. Claro que tiene religión, claro que tiene historia, claro que tiene geografía. Pero tú tienes que visualizar todas las historias que tiene la Biblia para darte cuenta cuántas batallas hubo, por ejemplo, en los tiempos del rey David, cuánta estrategia militar usó David para que el rey Saúl no pudiera matarlo, y cuánto Dios impidió. O sea, hay una mezcla de teología y de religión, teología, religión, escatología, con historia y geografía y estrategia militar y económica y política. Y todo esto está en la Biblia. Y cuando lo que pasa es que hay muchos amados hermanos evangélicos que andan apidando al reino terrenal que tenemos ahora mismo y son políticos terrenales. Pero déjenme decirle algo, porque voy a concluir con la historia de Noé para luego hacer otra conferencia. Ya vamos a venir con la Torre de Babel. Déjenme decirle algo. El propósito de Jesús, que vino y murió por nosotros, aquí dio su vida por nosotros, por los pecados tuyos, por los pecados míos y por los pecados de todos nosotros. Y el que cree, bueno, pues vas a recibir el beneficio de ir ¿a qué? A gobernar con Cristo. ¿A qué? ¿Que eso suena político? Gobernar con Cristo. Pero un gobierno religioso, no, un gobierno político. Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, duró 40 días diciéndole, digan que yo estoy aquí. Y Cristo se fue, y después que Cristo se fue, lo que dejó fue 12 discípulos, y esos 12 discípulos hicieron una especie de trinitaria, fueron predicando el evangelio, y lo mandó de 3 en 3, y lo mandó de grupito en grupito, y lo llamó a ser discípulo. ¿Qué? ¿No te suena algo? Ser discípulo, eso es política, hacer discípulo. Y aparte de todo eso, de hacer esos discípulos, ha dado resultados. ¿Por qué? Porque más de 3.000, 2.000 y pico, 3.000 millones de personas predican este evangelio que predicó este hombre que murió en la cruz por ti. Pero ¿qué sucede? Que hay un libro que se llama Apocalipsis que dice que este hombre regresará en el tiempo del fin, donde las cosas van a estar temerosas y peligrosas, donde los hombres serán vanagloriosos y el hombre se saldrá de control y se hará pasar por el mismo Dios. Va a ser tiempo nunca visto en la vida, porque el hombre va a solucionar todos los problemas de la humanidad, problemas que Dios nunca solucionó. Mientras Dios dijo que los pobres, mientras Cristo dijo que los pobres siempre los tendremos con nosotros, el hombre va a resolver esos problemas de pobreza y se va a autoproclamar Dios. Y cuando eso suceda, entonces dice la palabra que va a descender del cielo el Señor Jesús, y cuando descienda a la tierra, que pondrá su pie sobre el monte de los olivos, entonces se instaurará un gobierno de 1000 años. ¿Y gobernará con quién? Gobernará con su pueblo. Eso es política. ¿Gobernará con su pueblo? ¿No le suena política? Claro que será un gobierno político, pero espiritual. Un gobierno que dice la palabra de Dios cuando habla del milenio, del reinado de Jesús en la tierra. Porque que la Biblia habla del reinado de Jesús en la tierra. Todos esos temas los vamos a tratar aquí. Temas que usted no sabe que la Biblia lo tiene. Y dice la palabra de Dios que Cristo va a instaurar un gobierno político, pero político espiritual. Que el que quiera algo solamente lo va a tener que pensar y ya Cristo se lo va a conceder. Pero ¿para qué Cristo va a gobernar? Tú dices, ¿para qué Cristo va a gobernar? ¿Por qué no se quedó gobernando si Él era Dios? No, lo que pasa es que cada cosa a su tiempo, dice la palabra. Entonces, el Señor Jesús gobernará por 1000 años, luego Satanás va a ser soltado por un poco más de tiempo, para demostrarle al hombre. ¿Por qué Jesús va a gobernar? Para demostrarle al hombre que el hombre no tiene capacidad y que el hombre nunca pudo solucionar los problemas de la humanidad. El hombre siempre que gobernó se encontró con guerra, nunca solucionó nada, nunca solucionó los problemas y siempre los problemas se agraviaron. Sin embargo, Jesús resolvió en su gobierno todos los problemas que existen. La Biblia, aparte de todo, es la palabra de Dios. Es la palabra. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero esa palabra de Dios no es un libro solamente religioso, sino es un libro que contiene, es tan rico, que mucha gente no sabe todo lo que contiene. Cuando tú te relacionas con la Biblia y cuando tú aprendes lo que hay en la Biblia, tú te conviertes en uno de los hombres más sabios de la humanidad, capaz de discutir con el hombre más sabio que exista, porque es rica en literatura,
es rica en historia, es rica en geografía, rica en geometría, rica en matemática, y rica en política, tiene más política, rica en estrategia militar, rica en un gobierno económico, rica en economía. Entonces, si tú quieres estudiar economía, en la Biblia están todos los sistemas económicos habidos y por haber, cómo se movían. Entonces, mis amados hermanos, estamos tocando parte que la gente no toca de la Biblia. El sistema, estos son un ciclo de conferencia que se llama el sistema, la estrategia político y militar dentro de la Biblia. Así es que esta es la primera conferencia que habla sobre la estrategia que se utilizó, la estrategia político, militar y económico que se utilizó en los tiempos de Noé. Eso fue lo que tocamos hoy. Para la próxima conferencia, bueno, pues nosotros hablaremos de cómo sucedió todo durante la Torre de Babel, que esto es algo increíble, y vamos a ir hablando sobre las diferentes historias, incluso cómo sucedió todo en el Éxodo, cuando Moisés, cómo sucedió todo en los tiempos de José, de Egipto. Todo eso lo vamos a tocar en diferentes conferencias, así que hemos abierto este canal que se llama Lo que usted no sabe de la Biblia, y este ciclo de conferencias que no sé hasta cuántos videos vamos a hacer, porque serán videos un poquito largos para nosotros desglosar y explicar cómo es que las cosas están en la Biblia hasta llegar al Apocalipsis, hasta llegar a la venida de Cristo y hasta llegar al gobierno de Cristo. Todo lo presentaremos paso por paso. Este es el primero, compártalo, dele la campanita, suscríbase a este canal, dele like para que se distribuya. Si usted quiere, cópilo. Esta conferencia no tienen derecho de autor. Cualquier persona lo puede distribuir, llevarlo a Facebook, llevarlo donde quiera. Porque esto es para la gloria de Dios. Esto no es para yo hacerme rico. Esto es para la gloria de Dios. Esta es la primera conferencia. Lo que usted no sabe de la Biblia. Y lo que usted no sabe es que la Biblia contiene tantas políticas. Y después vamos a explicar la diferencia entre un político cristiano, de esos que aspiran a diputado, y un político puesto por Dios. Bendiciones.